Hola, buenos días, buenas tardes, depende de la hora en que vean este video. Me es grato participar en el Foro de Estudios en Lenguas Internacionales 2023. Mi participación se llama la subtitulación como herramienta en la enseñanza del inglés para propósitos específicos. Y mi compañero de trabajo es Jorge Manuel Elenes Lizárraga. Comenzamos. Entonces, eh, durante las clases de inglés como lengua extranjera es común observar que los estudiantes muestran desinterés por los videos que no cuentan subtítulos en el salón de clase, incluso aun cuando los videos son muy explícitos y visuales. Esta es la razón por la que pues entramos en esa disonancia cognitiva y nos interesamos en el tema de esta investigación que es de tipo cuasi experimental, porque el alumnado de la Facultad de Ciencias del Mar, Facimar Mazatlán, que posee un nivel básico de inglés, tiene, al menos en este periodo de la pandemia 2020-21, manifestaba estos problemas, y que para ellos era todo un reto identificar lo que decían los videos en inglés y comprender la información de los videos, porque había temas muy técnicos por su carrera, por las ciencias del mar, en la segunda lengua. Entonces, la pregunta de trabajo es, ¿cómo potencializar el material audiovisual para concretar y facilitar el proceso de aprendizaje del idioma inglés con fines específicos? Por su parte, dicen Ramírez y Soher que el método de gramática traducción, eh, estos autores, el primero aseguran, Ramírez, que los materiales audiovisuales facilitan la enseñanza de vocabulario, estructura y gramática en la clase de inglés, mayormente porque los alumnos codifican la información a través de los sentidos, es decir, con su memoria sensorial. Por su parte, el traductólogo Malcolm Alcaer recuerda que los argumentos más mencionados para no aplicarlo en la enseñanza de idiomas dentro de la Unión Europea son que es un método no natural, que propicia que los alumnos mantengan su lengua materna y que produce interferencia e interrumpe el aprendizaje en otra lengua, entre otras, digamos, desventajas. Entonces, el método de gramática-traducción ya tiene tiempo que existe, y la traducción ya es una disciplina científica desde mediados del siglo pasado, y aunque es relativamente nueva y se convirtió en disciplina académica en los 70, la traducción ha existido desde las antiguas civilizaciones. El mismo Newmark dice que hay evidencias de que hace 3000 años en el antiguo Egipto ya existía. Por su parte, Susana Basnet, la define como el traslado de una lengua, una source language, a una target language, y es un proceso de transferencia en el cual hay una comprensión del sentido del texto origen para posteriormente realizar una reexpresión adecuada del texto meta, manteniendo la fidelidad al significado y la estructura del texto origen. Bueno, eso dice la traductora Basnet. Y en sus inicios la traducción tomó fuerza en el entorno pedagógico durante la implementación del método gramática-traducción, que se utilizó o empezó a utilizarse desde el siglo XIX y se sigue usando hasta el siglo XX. Y en la actualidad hay algunas metodologías implícitas en libros de texto. Y se le tildaba de un método tradicionalista que hacía hincapié en aprender reglas gramaticales para posteriormente ponerlas en práctica mediante la traducción de oraciones de una L1 a una L2. De hecho, los textos de lado son un ejemplo de ello. Bueno, entonces en la década de los 50 y los 70, de acuerdo a Talaván, 2013, Chomsky planteó el enfoque cognitivo en el cual señalaba que todas las lenguas tenían elementos comunes, o sea, los universales del lenguaje. Por lo que la comparación podría traer beneficios en el aprendizaje de una lengua. Y hay diferentes corrientes de autores que apuntan que la traducción activa, tanto la activa como la pasiva, pueden considerarse un método de enseñanza
que facilita el aprendizaje de lengua extranjera. Bueno, esto hasta ahí de la conceptualización de traducción. La traducción automática y tecnología. Hutchins, en el 95, nos habla de que la traducción automática es una mezcla de ciencias informáticas y de lenguaje para desarrollar sistemas con finalidad práctica, y que además es una herramienta más efectiva y útil en ciertos tipos de textos como científicos técnicos, y que en otros donde se requiere mayor intervención humana. Los españoles Oliver Morey y Climent caracterizan la traducción asistida como un conjunto de programas informáticos que ayudan al profesional a traducir textos de forma rápida, ágil y con un alto nivel de calidad. Esto es porque entra la cuestión de la tecnología a la traducción audiovisual, que es una modalidad de traducción que tiene su auge desde mediados del siglo pasado y se distingue por la transferencia de productos multimodales y multimedia de una lengua a otra, de una lengua origen a una lengua meta. Y el mismo autor, Orrego, dice que hay diferentes modalidades de traducción audiovisual, entre ellas doblaje, subtitulado, voice-over, traducción simultánea, narración, half-dubbing, y adecuados a los diferentes géneros audiovisuales, y que proporcionan información traducible, codificada mediante dos canales de comunicación distintos, el canal auditivo y el código visual. Esto es ya aterrizando en lo que es la traducción audiovisual. Partimos de lo general, que es la traducción, a lo particular, que es la traducción audiovisual. Otro de los estudiosos importantes de la traducción audiovisual, Díaz Cintas, resalta la importancia que tienen los videos para los estudiantes de lengua extranjera, ya que no solo les permiten ver y apreciar la manera en la que los nativos de otra lengua interaccionan entre sí, sino también porque les ofrece pistas comunicativas tanto lingüísticas como paralingüísticas a la hora de abordar ese tipo de textos. Y en estas comunicaciones lingüísticas hay acentos regionales, entonación, y en el aspecto paralingüístico hay gestos, movimientos corporales, lenguaje no verbal. Ahora, de los subtítulos más utilizados en la clase de lenguas extranjeras, dice Díaz Cintas, están los interlingüísticos tradicionales o estándar, que se caracterizan, en el ámbito pedagógico por ser estándar y que se utilizan en la lengua extranjera, y esta se encuentra en la pista oral, en los mismos personajes, en la complejidad de todo el contenido, por ejemplo en inglés puede ser, los conocimientos necesarios para comprenderlo y la cantidad de apoyo proporcionado. Todo se encuentra en la lengua origen. Y los subtítulos interlingüísticos inversos son los que en los que el audio se reproduce en la lengua 1, mientras que los subtítulos se aparecen en lengua 2. Y los intralingüísticos en lengua 1 no existe ningún cambio de lengua, es la misma lengua, puede ser lengua madre o una sola lengua, donde el audio y el texto se encuentran en la lengua materna en la mayoría de los espectadores. Por su parte, los intralingüísticos en lengua extranjera o bimodales están especialmente pensados para el aprendizaje de lengua extranjera, dado que la pista del audio y los subtítulos están en la misma lengua, en la lengua de estudio. Y luego los bilingües, subtítulos bilingües, son los en los que la pista sonora está en un idioma, mientras que los subtítulos se expresan en dos lenguas diferentes. Y los subtítulos bilingües son comúnmente observados en festivales internacionales de cine o en países multilingües como Bélgica, como Holanda, etc. Beneficios del material audiovisual. Según Gómez, además de resaltar los beneficios cognitivos, hacer pensar a los alumnos, y lingüísticos, los productos audiovisuales subtitulados poseen importantes ventajas en el orden afectivo entre el alumnado, incluyendo el factor motivación extrínseca, o puede ser para que se convierta en intrínseca, y el incentivo de convertir el proceso de aprendizaje de lengua extranjera en algo más ameno. Es decir, la motivación los hace que la hagan suya el interés por la lengua.
Entonces, los países subtituladores que más lo hacen son Dinamarca con 88%, Países Bajos con 91%, Suecia con 88%, y que tienen habitantes capaces de conversar en otra lengua que no es la suya. Mientras que los países que prefieren el doblaje, como España, Francia e Italia, con lo más alto, Francia con 45, en el doblaje, tienen un menor porcentaje en el mismo rubro, o sea, no son tan multilingües. Y en este trabajo presentaremos el modelo de subtitulación propuesto por Diacintas. El autor propone una serie de consideraciones para que la subtitulación sea exitosa y plantea 4: las espaciales, temporales, ortotipográficas y lingüísticas. Y en lo de cuestión espacial, el autor recalca que cada línea de subtitulación consta de 28 a 40 caracteres, aunque hay películas proyectadas en el cine o en DVD que pueden tener hasta 3 líneas. Y además, un subtítulo no debe extenderse en más de 2 líneas, es lo que él plantea. Por lo general, los subtítulos suelen ser colocados en la parte inferior de la pantalla, ya sean centrados o alineados a la izquierda. Entonces, los subtítulos deben estar sincronizados a la hora de entrar y salir de la pantalla con la pista oral que les corresponda. Y también deben de permanecer 3 segundos si es de una línea y 6 segundos si es de 2. Y por último, la duración mínima de un subtítulo es de 1 segundo, mientras que la máxima es de 6. Y todos los subtítulos deben de respetar los signos de puntuación de la lengua meta, es decir, respetar la ortotipografía. Y de igual forma, se debe de poner punto para marcar que finalizó el diálogo. Y además los subtítulos hacen uso de puntos suspensivos para marcar pausas, omisiones e interrupciones del discurso. Y además en las consideraciones lingüísticas, los subtítulos han de seleccionar lo más importante del contenido para resumirlo en las líneas. Es decir, no van a traducir todo, simplemente lo más importante y las ideas principales. Y hablando de resumir, el autor agrega que es posible hacer uso de abreviaturas y símbolos conocidos por los espectadores, precisamente para ahorrar espacio. Mande añade que las letras de los subtítulos normalmente son blancas, espaciadas proporcionalmente a la caja opacada, para que se distinga en todo momento dentro del fondo. Y no importa que cambie el fondo con la película. Bueno, en cuanto al estudio, la metodología que se utilizó, se seleccionó un video de estudio, se escogió el video de The Silent World de Jacques Cousteau y con una introducción de Frédéric Dumas. Este video se decidió escogerlo porque en la Facultad de Ciencias del Mar, dentro de las materias que se les da, es precisamente oceanografía. Y se decidió por el video mencionado, que es una biografía y es una manera habitual de abordar un tema del pasado simple. O sea, a la hora de que los alumnos visualizan o hacen el visionado del texto oral, es que ellos ven cómo se utiliza el pasado. En segunda instancia se descargó el video de YouTube, luego se capturó en Word, se transcribió la conversación a Word, y mientras se reproducía el video se realizó la transcripción completa del diálogo original del video en inglés para poder hacer los reactivos, aplicar los reactivos a los alumnos. Entonces, los lexemas muertos fueron eliminados, los conectores simples, se sustituyeron los nombres propios por pronombres como Jax, él, y se simplificaron las estructuras verbales. Se realizó también la subtitulación del inglés al español del video mencionado, utilizando Ejisu y traductores automáticos, corrigiendo obviamente los textos. En el primer ejercicio, los alumnos marcaron el espacio
o sea, fill in the blanks, llenaron los espacios en blanco. De todos los logros que se mencionaron sobre Cousteau en el video, quién era él, qué hacía, lo que hacía en el Golfo de California, etcétera, y ellos se fueron rellenando. Y el ejercicio se diseñó para reflejar la comprensión del contenido del video, compresión oral o lectora. En el segundo ejercicio fue de vocabulario y los alumnos seleccionaron las palabras más apropiadas con base a la imagen proporcionada. Se optó por relacionar imágenes con palabras en lugar de palabras con definiciones, porque las imágenes similares del vocabulario fueron proyectadas en el video. Luego tenemos que el grupo A lo formaron 27 estudiantes, 11 mujeres y 16 hombres. Y la edad promedio fue de 18 años y el 80%, al menos un 80% fueron personas que vivían en la ciudad y porteños. El 100% de la clase recibió formación en el idioma inglés en secundaria y preparatoria y vio el video, el grupo A, con subtítulos en español, que es precisamente lo que abarca el estudio. El grupo B lo formaron 17 estudiantes, 8 mujeres, 9 hombres, con un promedio de edad de 19 años, donde el 50% provino de rancherías, o sea, apartados, ¿no? Y el 100% de los alumnos recibió clases de inglés en secundaria y preparatoria. Son muy parecidos los grupos, sin embargo, uno tuvo la oportunidad de verlo con subtítulos en español y el otro vio el video en inglés sin subtitulación. Entonces, ambos grupos estudian el inglés con fines específicos como asignatura obligatoria en la facultad y su nivel de inglés oscila entre el A1 y B1 del MER. Primero se hizo el previsionado. Los alumnos realizaron un ejercicio preparatorio donde se introdujo el contexto del video, al leer la frase icónica de Jacques Cousteau, comentar en el chat. Hay que recalcar que esto se dio durante la pandemia. En el chat, cosas que sabían sobre el personaje pues tan conocido, ¿no?, mundialmente. Luego se hizo el visionado, se le explicó al alumno las instrucciones de cada actividad. Los alumnos vieron y escucharon el video solo una vez, con y sin subtítulos, depende del grupo, y completaron las actividades. Los alumnos tuvieron 25% para realizar las actividades, 25 minutos para realizar las actividades, y el postvisionado lo hicieron al vaciar sus respuestas en un formulario de Google, donde era una parte comprensión lectora. La primera era el warm-up, comprensión lectora. Luego fue el uso de los verbos en pasado y finalmente la traducción. Y respondieron al cuestionario respecto al video que acababan de ver. Y luego tuvieron un tiempo para hacer una revisión y si tenían las respuestas correctas, y luego se hizo una retroalimentación sobre lo que estaba correcto y lo que no estaba tan correcto, y se corrigieron las actividades de manera conjunta en la sesión de la clase y ya se terminó la clase. Luego se contrastaron los datos, las gráficas de ambos grupos, y se puede observar que en el grupo A, los de video subtitulado, el 45% de los participantes respondieron correctamente, mientras que el 35% del grupo B, sin subtítulos, completó satisfactoriamente la primera actividad. Entonces hay un 10% de mayor, acierto en el grupo A, mayor retención y comprensión oral por parte del grupo que escuchó y vio el video subtitulado en español. Entonces, el grupo A presentó menos problemas a la hora de contestar el cuestionario de lectura y comprensión oral, de acuerdo a nuestros datos. Entonces se sumaron los porcentajes de respuestas correctas de 5 reactivos que dieron un total de 88% del total de respuestas correctas, mientras que el grupo B obtuvo un 92%. Por tanto, aquí es la única de las mediciones que el grupo B estuvo 12% arriba del grupo A. En adquisición de vocabulario y el video donde tuvieron el video sin subtitulación, y resultó
más efectivo, ligeramente más efectivo. Y esto pues tiene su lógica porque no les hizo ruido las palabras en español, por lo tanto adquirieron o manejaron la palabra en inglés y lo relacionaron con el concepto, con la imagen de una manera más efectiva. No tuvieron que triangular la lengua. Entonces ahí hubo más, fueron más efectivos en esa parte nada más. Luego, como se puede observar a mano derecha, hay una lista de 5 preguntas y sumando el porcentaje de los 5 reactivos, el grupo A obtuvo un 63% de aciertos, de respuestas acertadas, en contra del grupo B que arrojó un 39, casi 40% de efectividad, lo que da un casi 24% mayor efectividad en el grupo A. Esto quiere decir que el grupo A fue 25% más efectivo en responder preguntas relacionadas con el contenido del video utilizando el pasado simple en ellas. Y luego, incluso el porcentaje de personas del grupo B que no contestaron algún reactivo es sustancialmente mayor que el grupo A, es decir, las respuestas 3 y 4 es donde existe menor diferencia de porcentaje. Aquí, la 3 y la 4, 47 y 53. 67 con 47, 74 con 53. Es donde están un poquito más balanceados, pero es donde están más cercanos. Sin embargo, en el grupo B hubo sujetos que no contestaron algunas preguntas, que las dejaron en blanco. Y en el grupo A no pasó eso. Entonces, respecto al último ejercicio, el análisis de las traducciones inglés-español hechas por ambos grupos demostró que a pesar de la existencia o ausencia de los subtítulos en el video, el alumnado estableció conexiones adecuadas entre L1 y L2. O sea, a final de cuentas, fue una actividad productiva. Todos los participantes del grupo con subtítulos pudieron dar una buena traducción al español del fragmento en inglés que se extrajo del video, que se capturó del video. Por otra parte, 15 participantes del grupo B lograron dar una adecuada traducción, mientras que 2 participantes decidieron no completar esta actividad por razones desconocidas. O sea, 2 del grupo B fallaron en la traducción y el grupo A lo pudo hacer y 15 del grupo B lo hizo. Entonces, como se puede notar, 19 de 24 respuestas consideran los materiales, esto es sobre el sondeo de la opinión de los alumnos sobre utilizar o no utilizar subtitulación. Entonces, 19 de 24 consideran los materiales audiovisuales como una herramienta muy importante en la enseñanza del idioma inglés. O sea, les ayudó, les fue agradable, les apoyó en su desarrollo. 68% de los encuestados afirman que el narrador del video hablaba muy rápido. Bueno, esa es su velocidad normal como nativo hablante de inglés. Considerando que el 25% del diálogo original se eliminó, el tener habilitados los subtítulos en español agregó un valor determinante para facilitar la comprensión del contenido del video, tal y como se puede ver en la gráfica. Entonces les apoyó más que les perjudicó. De hecho, se puede ver que entre las fonaciones, emisiones, entre las opiniones que externaron algunos, solamente puse esta, dice uno de ellos que en su opinión fue neutral, algunas cosas sí las entendí, porque en el video veía imágenes y breves descripciones, pero yo me he dado cuenta que mi mejor forma de aprender es con los subtítulos y que al escuchar los videos, la persona cuando hable, no hable tan rápido. Como no llevé inglés hasta que entré a la prepa y nomás por encimita, no profundizaron en esta materia. O sea, son sus razones por las que siente que le apoyó el uso de los subtítulos. Y fue una encuesta digital del 18 de mayo del 21. Entonces, ¿qué podemos sacar como conclusiones? Que en la era digital se ha impulsado la práctica de la traducción al modernizarse. O sea, hay otras maneras de utilizar la traducción. Por ejemplo, la traducción por medio de la traducción audiovisual, precisamente, valga la redundancia.
Hoy por hoy vemos cómo la implementación de la traducción audiovisual en distintos campos del saber va tomando fuerza, particularmente en el aula de lenguas extranjeras. Y son varios los autores que se apoyan y abogan porque se utilicen. Incluso los alumnos están subtitulando en YouTube o consumiendo material audiovisual, convirtiendo este en un proceso más significativo y memorable, al menos para su aprendizaje. Los medios audiovisuales con subtítulos interlingüísticos tradicionales le ofrecen al alumno con nivel básico en L2 un sentido de confianza y seguridad, así como establece mejores conexiones entre la L1 y L2 para su mayor desarrollo y más seguridad a la hora de aprender otro idioma. Por lo tanto, pensamos y no solamente nosotros, lo dicen los teóricos, son una herramienta útil para alcanzar algunos de los objetivos de aprendizaje en el aula de lengua extranjera. Bueno, pues esto es la subtitulación como herramienta en la enseñanza de, de IP. Y pues no me resta más que agradecerles su, su, su atención y pues gracias. Esperemos vernos en alguna otra ocasión. Muchas gracias.